Lucas Romero analizó el impacto del escándalo Adorni. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué en lugar de poder focalizarnos, ¿no?, como gobierno argentino en lo que son los grandes logros que se está teniendo en la parte económica, aparentemente el presidente Javier Milei y su hermana también tienen que estar sosteniendo a Manuel Adorni? Bueno, ese gran interrogante que dejó esta explicación disparatada del jefe de gabinete, finalmente las explicaciones aparecieron. Había toda una nube de sospechas sobre el crecimiento patrimonial del jefe de gabinete. Las explicaciones no solo no trajeron claridad, sino terminaron oscureciendo mucho más la situación del jefe de gabinete, al punto de que yo creo que estamos frente a la crisis política y reputacional más importante que atraviesa el gobierno después del caso Libra. Es Adorni, el funcionario político más importante de este gobierno, y la sospecha sobre enriquecimiento ilícito ha quedado, pronunciada en su gravedad por esta presentación y por la entrevista que brindó el jefe de gabinete. Yo digo, hoy el interrogante que queda en la escena es la sostenibilidad de este funcionario por parte del presidente, particularmente porque se han agigantado dos asimetrías muy pronunciadas que hemos venido viendo en esta escena en relación a este tema, que es la gran asimetría que hay entre el costo que está produciendo el sostenimiento de Adorni en el cargo y los beneficios que Adorni le provee al gobierno. Un jefe de gabinete, sabés, Gabriela, es un funcionario muy importante, puede cumplir varias funciones, puede ser un facilitador del diálogo político con el resto de los actores políticos. Esto no lo está cumpliendo Adorni. Adorni no tiene ni habilidades ni experiencia en esa materia, esa función la está cubriendo Diego Santilli. Puede ser coordinador de la acción de gobierno, pues un coordinador de los diferentes gabinetes, de los diferentes ministerios, para facilitar la gestión de gobierno. Tampoco Adorni pareciera ser un funcionario que sea alguien que esté proveyendo al gobierno de esta funcionalidad. En todo caso, lo único que le proveía al gobierno Manuel Adorni era su vocería, su capacidad de ser un comunicador de la acción de gobierno, un vocero del presidente. Pero esta circunstancia en relación a su patrimonio lo ha anulado como vocero. Hoy Adorni ni siquiera puede dar conferencias de prensa. Entonces se ha transformado en un funcionario sin utilidad, por no decir en un funcionario inútil, y esto hace que el costo de mantenerlo sea muy exagerado respecto de los beneficios. Pero hay otra simetría, que es la dramática simetría entre la dimensión del costo que acarrea este problema para el gobierno y el precio de la solución. El precio de la solución a este problema es el corrimiento del funcionario. El presidente le pide la renuncia a Adorni, algo que no está ocurriendo, y esto es lo que llama la atención, porque, insisto, el presidente y el gobierno están pagando un costo muy elevado frente a esta situación, y es una problemática que se circunscribe al propio funcionario y a la necesidad que tiene el funcionario de explicar su incremento patrimonial. Entonces, yo creo que hoy la cuestión pasa por analizar cuánto más puede sostener el presidente a Manuel Adorni después de esta explicación, sobre todo porque va a haber presión de la opinión pública, presión del Congreso, empieza a aparecer en el Congreso la idea de una moción de censura, y todavía falta también la presión que la justicia pueda ejercer, ya sea en un llamado a indagatoria o ya sea en un procesamiento. Así que me parece que todavía queda mucho por recorrer en la complicación de este problema que acarrea el jefe de gabinete. Y ahí tenemos, bueno, las repercusiones detrás de esto, ¿no?, que rápidamente no se hicieron esperar. Tenemos el comunicado del PRO, ahí no es una falta grave, si lo podemos compartir en pantalla un segundito, ¿no? El PRO dice, esta conferencia de prensa que dio Adorni, ahí dice lo de Manuel Adorni es una falta grave, un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo, eso no tiene ninguna justificación posible, ¿no? Y en un momento histórico como este, bueno, algo importante ahí, no podemos seguir alimentando polémicas evitables. Bueno, a ver acá el rol del PRO, ¿no? Y con esta voz potente, ¿no?, reclamando esto también, Lucas. Bueno, es un actor importante para opinar sobre esta situación porque
el PRO podría ser un espacio decisivo, por ejemplo, para poder avanzar en una moción de censura, en esto que decía, la presión que pueda ejercerse desde el Congreso sobre el funcionario. Naturalmente, sectores opositores han venido vertiendo críticas y tendrán predisposición de avanzar en esa línea. Insisto, falta saber qué va a opinar la justicia después de esta presentación, que va a analizar seguramente la sustancia y la consistencia de la presentación de Adorni. Por cierto, uno la ve bastante endeble. Pero además te agregaría el clima de opinión pública, ¿no? Porque nosotros en mayo le preguntábamos a los argentinos en nuestro estudio nacional de mayo cuál cree usted que debe ser la decisión que tome el presidente frente a este funcionario. El 54% nos decía pedirle la renuncia y un 24% adicional nos decía pedirle que se tome licencia y que aclare la situación judicial. Es decir, un 78% de los argentinos creía que el presidente debía correr al funcionario, así que imagínense el contexto de opinión pública para analizar esta situación. Y ahora creo que la pelota también le cae al presidente, ¿no? Hay un gran sociólogo británico, John Thompson, que estudió mucho los escándalos políticos, escribió un libro sobre los escándalos políticos, y él decía que los escándalos tienen dos tiempos, ¿no? Está la transgresión original, que es el hecho que ocurre, que produce el escándalo, que en este caso es la situación inexplicable del crecimiento o el incremento patrimonial de Adorni. Pero una vez puesto el escándalo sobre la escena, están las derivaciones secundarias, que es cómo el resto de los actores reacciona frente al escándalo. Ahora, si el presidente, en vez de reaccionar en consecuencia al escándalo y correr al funcionario porque no dio explicaciones convincentes respecto de su incremento patrimonial, lo protege, le da continuidad, bueno, ahora es el presidente el que está ingresando en una transgresión frente al escándalo. Por eso digo, el escándalo todavía tiene posibilidades de seguir creciendo y esas derivaciones secundarias están, dimensionadas por la reacción de los actores. Y acá hay un actor fundamental frente a este escándalo, que es el propio presidente, que lo tiene a Adorni como funcionario y que puede tomar dos decisiones, la de protegerlo, darle continuidad, que es una forma de hacerse también responsable de los problemas de Adorni, o de pedirle que deje las funciones y correrlo del cargo, que sería una forma de proteger no solo su imagen pública, sino su gobierno del impacto reputacional. Además es inexplicable esto, ¿no? Ahora recae sobre la figura del presidente desde hace rato, ¿no? Que viene esto así, pero cada vez peor se pone en esta situación, y después de estas declaraciones que hizo Adorni en esta entrevista que tuvo hace muy poquitos días, sucedía esto, ¿no? Él decía, no, el presidente a mí no me pidió nada, confió en mi palabra y no me pidió nada. Y por otra parte, después vemos las grabaciones o declaraciones previas de días antes, semanas antes, del propio presidente diciendo todo lo que me presentó a mí estaba correcto, toda la documentación me presentó a mí. O sea, las contradicciones son tremendas. Y esto de que ahora esté y caiga todo el foco sobre el presidente Javier Milei, ¿sabía o no sabía? ¿Desde cuándo sabía y hasta cuándo sabía? ¿Realmente le presentó alguna documentación? Y además el posteo que hace Adorni, ahí sí podemos compartir el posteo de Santiago Oría un poquito, ¿no? Diciendo, bueno, ya explicó todo, no tienen nada más que explicar. A ver, ¿cómo comprendemos ese no entender de Milei de la gravedad de la situación? Ahí está, listo, explicó todo perfecto y completo Adorni, quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. ¿Cómo comprendemos esto, Lucas? Bueno, es un poco lo que planteaba recién, ¿no? Ahora viene las derivaciones secundarias y cómo reacciona el resto de los actores, ¿no? Y la reacción de Milei es esta, que de hecho, por cierto, el presidente retuiteó este posteo de Santiago Oría, con lo cual, al retuitearlo, uno asume que está compartiendo la interpretación. Bueno, flaco favor se está haciendo el presidente si entiende lo contrario que entendió la gran mayoría de la gente, ¿no? Que la explicación fue insuficiente, que la explicación fue disparatada, que la explicación fue poco creíble, y que Adorni quedó más complicado de lo que estaba antes de la presentación, que ya de por sí era una presentación demorada en el tiempo. Los cuestionamientos sobre las demoras venían siendo bastante evidentes. Por eso digo, es un tema delicado, sobre todo porque, esto que planteás, que es saber si el presidente estaba al tanto o no de esta situación, es delicado porque un funcionario público está obligado a denunciar si hay un ocultamiento
de un patrimonio que debía estar declarado y no estaba declarado. De hecho, el presidente estuvo aplaudiendo al jefe de gabinete en el Congreso cuando el jefe de gabinete del Congreso decía, mintiendo, que todo lo que debía estar declarado estaba declarado. Entonces, yo por eso digo, ahora la pelota está en los pies de Javier Milei. Creo que el presidente debe medir que su reacción frente al escándalo también lo involucra en términos de cuál es la responsabilidad que él ahora asume frente a los problemas que afectan al jefe de gabinete. Y la verdad es que es difícil pensar que esta situación de Adorni vaya a mejorar en el corto o mediano plazo, con lo cual uno imagina que de no tomar una medida el presidente va a empezar a hacerse cada vez más cargo de las desventuras de su jefe de gabinete, al margen de todo lo que esto afecta el propio accionar del gobierno, ¿no? Porque fíjense qué dato curioso y concreto para entender cómo lo de Adorni no solamente es un costo reputacional para el gobierno. El ministro de Economía tenía pensado enviar al Congreso una mejora, una ampliación, una modificación de la ley de inocencia fiscal, que está intentando ofrecer un marco jurídico y legal, sí, claro, para que la gente pudiera exteriorizar, ingresar en el sistema los dólares que tiene fuera del sistema, exteriorizados en el colchón o donde sea, en cajas fuertes. Esto, lógicamente, sería positivo para la economía, sería una posibilidad de ver si se puede remonetizar la economía a partir de esos ahorros. Bueno, ¿en qué condiciones los diputados y senadores van a discutir una mejora de la ley de inocencia fiscal cuando este instrumento es utilizado por Adorni para poder mejorar su situación judicial o su situación patrimonial frente al órgano recaudador? Es decir, hoy hay una situación de afectación reputacional de esa ley de inocencia fiscal por todo lo que le pasó a Adorni, con lo cual complicaciones para el propio ministro de Economía, que pretendía tener esta mejora para ver si podía efectivamente lograr que esos dólares ingresen al sistema. Es decir, es un problema que requiere una resolución urgente. El gobierno no lo está resolviendo, el costo es altísimo, el que está pagando el gobierno y el presidente, y termina siendo increíble que no le encuentren la solución porque, naturalmente, como decía, el precio de la solución es muy bajo, que es simplemente correr al funcionario. Bien, si vamos un poquito a ver la posición de Bullrich, ¿no? Ahí desmarcándose ya desde hace tiempo, ¿no? Con las cuestiones que no comparte y como diciendo, bueno, siempre Patricia Bullrich, bueno, con sus años de trayectoria en política, su espalda política y conociendo las jugadas, ¿no? Pero bueno, ahí la mesa política se reunió también y momentos antes había estado haciendo algunas declaraciones, ¿no? Señalando esto que decía Adorni. Bueno, cometí un error y arrastré el error en las declaraciones juradas, ¿no? Tratando de justificar esto como que, bueno, tuvo un olvido y lo vino arrastrando en las distintas declaraciones juradas. Patricia Bullrich nuevamente ahí tajante, esto no se trata de un simple error, es una omisión ética, ¿no? Nuestro gobierno no tiene a la moral como política de Estado, que esto era lo que también sostenía Adorni cada mañana en sus conferencias de prensa, ¿no? Ahí marcando la moral, cosa que hoy estamos viendo que todo lo contrario. A ver, la postura de Bullrich, analicemos un poquito ahí, ¿es una de las ganadoras de todo esto? Bueno, a ver, yo creo que la opinión de Bullrich es una opinión un poco más relevante que la que pudiera uno encontrar en otros actores de la escena, porque Bullrich es parte del oficialismo y es quizás la voz más importante dentro del oficialismo que expresó públicamente críticas y diferencias con Adorni y diferencias con la forma en que el presidente está resolviendo este tema, naturalmente, porque las definiciones de Bullrich exponen un poco la decisión de Milei de no pedirle la renuncia al funcionario o incluso de defenderlo al funcionario. Digamos, Bullrich, con mucho olfato y mucha sensibilidad política, interpreta el clima de opinión pública, interpreta lo que muchos de los votantes del oficialismo están expresando en términos de cómo les cae esta situación de Adorni y las explicaciones de Adorni. Y naturalmente esto recae en beneficio propio. Naturalmente estamos viendo que Bullrich incluso hoy está con una composición de imagen mejor que la del propio presidente. Esto, de vuelta, expone la situación de Milei frente al tema. También es cierto que Bullrich aclara al mismo tiempo que plantea la diferencia que no tiene pretensiones de romper ni de irse del espacio, con lo cual podría cumplir una función beneficiosa dentro de lo problemático que una dirigente del oficialismo se exprese públicamente
en contra de la posición del presidente, que es la de, bueno, Bullrich está conteniendo también parte del electorado del oficialismo que está disconforme con cómo se está resolviendo este tema. La pregunta es si eso alcanza, ¿no? Si esos votantes que están disconformes, votantes del oficialismo, ¿no?, que están disconformes con cómo el presidente está resolviendo este tema, bueno, seguirán sosteniendo el apoyo al gobierno si el presidente decide apoyar a Adorni y defenderlo públicamente después, insisto, de esta explicación tan disparatada de su crecimiento patrimonial. Es un pliego más de los problemas que ha traído este tema al oficialismo, que naturalmente benefician a Bullrich y exponen a Milei frente a ya no una disidencia, una expresión crítica de actores opositores, sino de un importante dirigente del propio oficialismo. Y ya, bueno, despidiéndote, no me quedaría hablando, tengo mil cosas para preguntarte, pero a ver, ¿cómo queda posicionado acá? ¿Tiene alguna chance Mauricio Macri? Bueno, Macri en algún punto en un lugar parecido al de Patricia Bullrich, es decir, asumiendo la representación de una porción del electorado que en buena medida comparte con el oficialismo, es decir, votantes que tienen simpatías con el oficialismo, pero también simpatías con Macri. De hecho, Macri preside quizás el partido más afín al gobierno, sin ser oficialista, el PRO, un partido que ha acompañado al gobierno en el Congreso sistemáticamente. Bueno, digamos, él representa un electorado que también está expresando posturas críticas frente a esta situación. Entonces, esto lo fortalece a Macri en términos de ser un actor que represente a ese electorado que puede ser decisivo para el gobierno. Yo vengo aclarando que si algo ha cambiado en la escena desde el punto de vista estructural y que me parece políticamente muy relevante y significativo, que es que esta pérdida de competitividad que hemos venido viendo del oficialismo en las encuestas ha incrementado la probabilidad de ocurrencia de que el año que viene Milei tenga que ir a pelear su reelección en una segunda vuelta. Esto implica que Milei va a tener que juntar el 50+1 de los apoyos para ganar esa elección y para poder darle continuidad a su ciclo. Y ahí se vuelve muy relevante cuál va a ser el vínculo y la relación que va a tener Milei con todos aquellos actores que representan a ese electorado disponible para juntar el 50+1. Y allí está también Mauricio Macri. Por eso digo, habrá que ver a lo largo de todo este año cómo evoluciona ese vínculo entre Milei y Macri, que se ha deteriorado. Hoy lo tenemos a Macri vertiendo opiniones críticas al gobierno, pero que parece que va a ser muy relevante para que Milei pueda lograr con éxito la reelección que va a buscar el año que viene. Así que un tema sensible para el gobierno también la posición de Macri, y viene siendo una posición crítica, así que viene siendo un elemento de amenaza o de advertencia para las posibilidades de éxito del gobierno el año que viene. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.